Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Giovanni Javier Atariguana Ayala. Nacido el 6 de junio de 1972, es un sociólogo político y ex dirigente estudiantil ecuatoriano que ha llegado a asumir varios cargos, entre ellos el de vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, época en la que fue el vocal más joven de la historia del organismo electoral. Actualmente se desempeña como director nacional de Unidad Popular, consiguiendo la inscripción de este movimiento en el 2015, toda vez que un año atrás, en el 2014, se desapareció del registro del organismo electoral el Movimiento Popular Democrático. Importante identificar este contexto de nuestro invitado especial. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nuevamente en una gestión de lead político electoral que está por empezar o que ya empezó prácticamente. Bienvenido, Giovanni, al programa El Testimonial. Muy buenos días, Wilman. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Es un placer compartir este espacio. Sí, evidentemente el pueblo ecuatoriano va a vivir 5 meses de debate político. El 2021 marca una oportunidad para cambiar el Ecuador y, por supuesto, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, nos la prestamos a esta ley electoral. Unidad Popular, las listas 2, hizo su convención, tenemos claridad respecto a nuestra política en cuanto a la presidencia y, por supuesto, a la Asamblea Nacional. Evidentemente. ¿Y hoy con qué corriente, con qué candidatura presidencial? Se habla de Yacu Pérez, pero ¿qué posibilidades existe que la izquierda conforme una gran alianza soñada en múltiples ocasiones, Giovanni? Hay que ser franco en aquello. Mira, el que no sueña no transforma la realidad. Y creo que la izquierda ha aprendido de sus aciertos y de sus errores. Pero hoy que vivimos una crisis realmente grave en el tema de la salubridad, son 32,000 vidas que se han perdido, Wilman, en el contexto del COVID-19 por la incapacidad, la negligencia y la corrupción con la que el gobierno ha manejado el COVID-19. Que vivimos una crisis económica donde millones de hogares enfrentan el desempleo, el hambre. Hoy mismo los maestros están atrasados un mes en su salario, empezamos el año lectivo y más de 1 millón de estudiantes no tienen conectividad en la sierra. Entonces se trata que frente a esa grave crisis es indispensable, por supuesto, levantar la esperanza, la alternativa. Se trata de cambiar la política, de tener un gobierno diferente, que ponga al centro la vida, la producción, la salud, que no gobierne para un pequeño grupo de empresarios o banqueros, que se preocupe del desarrollo nacional. Por eso es que Unidad Popular le apuesta efectivamente a unir al pueblo para hacer gobierno. Los que ya gobernaron no tienen nada que ofrecernos, son responsables de la crisis, son protagonistas de la corrupción. Por eso es que Yacu Pérez, como candidato no solamente del movimiento indígena, sino de todos los hombres y mujeres que queremos el cambio, es una alternativa nueva, fresca, que se plantea alternativas para resolver los problemas más urgentes que tiene la población. Estamos optimistas, sabemos efectivamente que los de siempre van a gastar millonarias fortunas en la campaña para buscar engañar al pueblo, pero de este lado está la razón, de este lado está la esperanza, de este lado está quienes quieren el cambio. Giovanni, ¿cómo se encuentra la izquierda en este momento? ¿Está generando una aproximación o está dispersa frente a dos tendencias que se clarifican? Me refiero a esta alianza reciente de la derecha entre Lasso y Nebot y la otra tendencia que lidera Rafael Correa, esté o no esté calificado como candidato. Pero ¿cómo se encuentran esos movimientos sociales precisamente para sopesar a aquellas dos tendencias señaladas, Giovanni? Esas dos tendencias, la derecha neoliberal y el correísmo, representan el pasado, son responsables de la crisis. Entonces, la alternativa es algo nuevo, algo que surja de las bases populares. Y creo que esa confluencia, esta minga por la vida se va conformando. Está Pachacute, Unidad Popular, organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, la FEGUE, la FESE, pero además sectores de jóvenes, de ecologistas, de colectivos ciudadanos, de organizaciones feministas, pero más allá de aquello, del movimiento organizado, está un clamor de millones que han visto efectivamente que si el pueblo puede ser gobierno, la alternativa es hoy con Yacu Pérez. Evidentemente, ¿qué participación ustedes tienen en ese proceso de propuesta organizativa gubernamental que se presenta al país desde Pachacuti? ¿Qué espacio de coparticipación, insisto, tienen ustedes? ¿Qué propone
Unidad Popular. A ver, Unidad Popular tiene una base social en todo el país, en el magisterio, entre los trabajadores, en la juventud, por supuesto, también entre los campesinos y los pequeños comerciantes. Hemos venido planteando propuestas al país todo este tiempo, no solamente criticado al Fondo Monetario, sino planteando que hay alternativas. Y hemos sido parte de una propuesta en el Parlamento de los Pueblos que se llama La Minga por la Vida, donde hay una serie de propuestas en el terreno económico para reactivar la producción, para atender la salud, la educación. Y yo resumiría que ese debe ser el programa de Yacu Pérez con dos temas al centro. Sí. El nuevo gobierno debe cumplir con la deuda, pero con la deuda con el pueblo ecuatoriano. Nada más es importante que resolver y salvar la vida de los ecuatorianos. Nos falta medicina, nos faltan hospitales, nos falta salud en general. Y por eso debemos priorizar todos los recursos de la nación, los pocos o muchos, precisamente en salvar la vida, en reactivar la producción. Requerimos bajar las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas, para los productores del campo y la ciudad. Se requiere, no como dice el Fondo Monetario, hoy subir los impuestos al valor agregado, al contrario, hay que bajar al menos 2 o 3 puntos del IVA para reactivar el aparato productivo. Se trata de tener claro cuáles son las prioridades del gobierno. El gobierno debe invertir en educación. Hoy mismo, decía, empezamos el año lectivo en la sierra con un 60% de la población que no tiene conectividad. Sí, y señor. obviamente se está dejando por fuera. Los maestros están impagos. Los médicos han estado varias semanas impagos. Eso no puede volver a ocurrir. Luego de estabilizar la economía, luego de atender lo básico, obviamente podemos sentarnos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con China, con los tenedores privados de la deuda y decir, nos vamos a poner de acuerdo en un plan de pago. Pero la prioridad debe ser la vida de la población. ¿Qué otras agrupaciones políticas han comprometido la participación con ustedes? Está Unidad Popular, está Pachacutic. ¿Quiénes más? Como partidos, como movimientos políticos, Giovanni, ¿puede comentarlo? Bueno, a nivel nacional no hay otras fuerzas. Algunas con el Partido Socialista han preferido ir con el centro, con César Montufa. Exactamente. Hubiéramos creído que lo correcto era apuntalar una propuesta popular. En todo caso, se están configurando ya varias alianzas con el movimiento cívico en Tungurahua, movimientos locales, con el movimiento Sáchila en Santo Domingo, el movimiento Avanza Carchi en la provincia norteña, algunas organizaciones que no tienen registro electoral, pero que están sumando. Pero más allá de los partidos, lo importante es que millones de ecuatorianos están hartos de los mismos de siempre y plantean efectivamente sumar a este cambio. Esta es una propuesta para los miles de desempleados, para esos jóvenes que no tienen acceso ni al trabajo ni a la universidad, para esas mujeres que no encuentran trabajo, que son violentadas y que incluso son asesinadas. Obviamente hablamos de una propuesta que va mucho más allá de los partidos políticos. Giovanni, ¿cuál ha sido el más evidente error político que ustedes han trascendido o han cometido durante los últimos años? Yo quiero recordarle que en su momento usted lo dijo, la tendencia neoliberal que permitió a Correa ganar en el 2006 hoy está vacía, libre para captarla. ¿Cómo hacerla precisamente? Pero si ha habido un error con un estado de pertenencia en su momento al inicial gobierno de Correa, ahí estuvo el MPD. ¿Puede ser ese el gran error cometido de la reciente data? Uno tiene que aprender, por supuesto, de los errores, pero Claro cuando que hay sí. traiciones, el traicionado no es el que comete el error. La carga de la prueba es de quien traicionó los proyectos políticos. Correa no solamente defraudó a la izquierda, defraudó al pueblo ecuatoriano. Él llegó con un discurso de soberanía y nos terminó hipotecando a China, a Odebrecht. Dijo que tenía manos limpias y se resultó el gobierno más corrupto de la historia. Y Wilman, en la historia nosotros hemos sido coherentes y consecuentes. No dudamos un solo segundo, siendo consecuentes con el pueblo, en hacer la oposición. Cuando Correa era invencible supuestamente, cuando tenía todos los poderes, cuando tenía la justicia, los medios públicos, la policía, para perseguirnos. Ahí está Mary Zamora, los 10 del Uluncoto. 20 compañeros nuestros estuvieron sentenciados, pero no nos arrugamos, no declinamos, seguimos en la lucha. Aquí estamos, porque pensamos en el futuro del país, porque nosotros vamos más allá de un liderazgo que en este caso
fue el caudillo llamado Rafael Correa, que es obsesionado por el poder. Lo nuestro es un compromiso con el pueblo. En el camino se puede cometer errores. El tema es asumirlos. Y por eso hoy, Yacu Pérez representa una persona honesta, nadie puede cuestionar, obviamente, su trayectoria. Es una persona capaz, lo ha demostrado en la conducción de Cuarunari y ahora en la prefectura de la SUAY. Pero sobre todo, su trayectoria en la lucha, en la acción. Juntos hemos recorrido los caminos de la patria, Wilman, con Yacu, defendiendo el agua, los derechos humanos, enfrentando a los corruptos. Eso nos da su trayectoria nos da una garantía de que ahí hay firmeza, hay consecuencia. Y eso es muy importante, porque esta vez el pueblo va a ganar las elecciones. Giovanni, preocupa en qué medida el capital electoral de Pachacuti. Solamente para darle un poquito de historia, en el 2013 con Alberto Acosta en la papeleta alcanzaron apenas el 3% de los votos. Y en el 2017, cuando se apoyó a Paco Moncayo, llegaron al 6.7% de los votos. ¿Ese capital electoral puede ser una desventaja o es que considera usted que la propia situación de crisis de la sociedad ecuatoriana abrió un espacio de identificación mucho más grande con las tendencias de izquierda? E insisto, ese capital electoral pudo haber crecido, Giovanni. Wilman, usted tiene toda la razón. Ninguna elección se parece. Ningún antecedente electoral se repite. Si no, no habría necesidad de participar. Yo creo que lo importante es que hoy millones de ecuatorianos han entendido que si siguen gobernando los banqueros, los grandes empresarios, los representantes del Fondo Monetario Internacional, no se van a resolver los problemas. Creo que ha pasado bastante agua bajo el puente y creo que el pueblo ecuatoriano tiene más claro la necesidad de votar por alguien de sus propias filas, que represente a la gente de a pie, que no represente ni a los corruptos ni a los banqueros. Necesitamos una nueva política. Esa política no puede venir de quienes ya nos gobernaron. Entonces, la disyuntiva es, ¿votamos por la injusticia, por la corrupción, por el pasado? Ahí están los candidatos, el correísmo y la derecha neoliberal en su variante. O votamos por el cambio, por el pueblo, por quienes traen la esperanza, por quienes representan, por quienes han trabajado toda su vida. Y me refiero a Yacu Pérez como la alternativa. Realmente, Wilman, pensamos que en estos momentos, evidentemente, hay condiciones para ese triunfo del pueblo ecuatoriano. Por eso es que Nebot no se lanzó. Por eso es que a última hora la derecha oligárquica está buscando cómo se recompone, porque saben de las encuestas, porque saben que el pueblo ya no come cuentos, porque el pueblo quiere cambio. Y claro, uno de los cambios fundamentales también, Giovanni, que se espera es en el ámbito de la administración de justicia. Y para buscar una respuesta en ese sentido, de su parte, dos antecedentes. Uno de ellos, 25 compañeros suyos fueron sentenciados durante los últimos años por manifestaciones, por protestas, etcétera. Y lo otro, el tema del asesinato de Jaime Hurtado González en su momento, 17 de febrero de 1999, más sus dos compañeros, Pablo Tapia y Wellington Borja. En ambos casos, ¿cómo actuó la sentencia? Una breve síntesis de esta situación que nos conlleve precisamente a la necesidad de cambio de la administración de justicia en el Ecuador, uno de los puntos fundamentales también en una propuesta gubernamental, Giovanni. Jaime Hurtado es sin duda un referente no solamente del MPD y de la izquierda, sino del pueblo ecuatoriano. Fue un líder, el primer afroecuatoriano en el Parlamento Nacional. Todos recordamos su potente voz en defensa de los intereses de las mayorías populares. Su crimen, efectivamente, fue responsabilidad del gobierno de Maguad y de fuerzas oscuras que lo convirtieron en un crimen de Estado porque la policía, en ese entonces de alto mando, encubrió a los asesinos. Fue el trabajo de la Comisión de la Verdad, de la familia del partido, que al menos los actores materiales han cumplido ya la sentencia de 20 años. En todo caso, queda pendiente el tema de la impunidad de los autores intelectuales que están vinculados al gobierno de Maguad. Por ellos vamos a seguir peleando porque obviamente es una lucha contra la impunidad. En el caso de la justicia, por supuesto, exacto, en el gobierno anterior era una justicia dedicada a perseguir, a criminalizar a quienes protestábamos. 800 líderes sindicales, magisteriles, de los indígenas, periodistas, fueron perseguidos.
mientras el fiscal general Vaca Mancheno y el señor Chiriboga se dedicaban a encubrir a los corruptos. Eso ventajosamente se ha roto el dique. Y hoy tenemos una fiscalía que tendrá un montón de defectos, muchas cosas que hacer, pero por lo menos efectivamente está persiguiendo de alguna manera a los corruptos. Nosotros frente a eso decimos que el pueblo debe estar vigilante. Estamos indignados, mientras al pueblo le falta comida y medicina, no hay plata para las universidades, para los municipios, para pagar la deuda del IES. Sin embargo, los corruptos se llevan por millones los dólares del pueblo ecuatoriano. Pero deben caer los peces gordos, Wilman. La Fiscalía debe actuar con independencia y celeridad. Nosotros en junio le pedimos a la ministra fiscal que convoque a la ministra Romo, al ministro de Salud, Ceballos, al propio presidente de la República, porque los hospitales no se repartieron solos. Estas mafias que todos hemos visto, que hicieron negocios, hasta con las fundas de los cadáveres, estaban protegidas por el poder político. Una asamblea donde 60 asambleístas, Wilman, la mitad de la asamblea involucrada efectivamente en actos de corrupción. Casi toda la comisión de fiscalización ha participado, según se dice, en la repartición de hospitales. Entonces necesitamos barrer con los corruptos en las instituciones. Por eso en la Asamblea Nacional deben ir mujeres y hombres que no tengan rabo de paja, que vayan a fiscalizar los fondos públicos para castigar a los corruptos, pero también saber dónde está la plata. Y obviamente fiscalizar los negociados de última hora que parece el gobierno que va de salida quiere hacer. Me refiero a la venta del Banco del Pacífico, la concesión de la refinería de Esmeraldas. En la próxima asamblea, quienes vamos a llegar allá, vamos efectivamente a pedir cuentas a nombre del pueblo ecuatoriano. Giovanni, muchas gracias por su participación en nuestro programa. Muchas gracias, Wilman. Un fuerte abrazo, a seguirnos cuidando y vamos a estar presentes en este debate nacional, porque la vida vencerá. El sociólogo Giovanni Javier Atariguana Ayala, director nacional de Unidad Popular, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial.